primera fila en el proceso de construcción europea, sobre todo tomando como eje una de sus instituciones, el Parlamento Europeo, y por otro lado tenemos a un miembro del ámbito académico que carece de esa, de momento que sepamos, carece de esa dimensión de política práctica. Y también tenemos a un veterano de ese proceso de construcción que por edad ha llevado adelante incluso un momento fundamental como es los años 89-91 de ese proceso de ampliación de lo que es hoy la Unión Europea, y por otro tenemos a un joven que ha nacido ya en democracia y que no podía de ninguna manera tener ese protagonismo en aquellos años. Se trata respectivamente de don Enrique Barón Crespo, un madrileño del 46, 44, en fin, todavía la Segunda Guerra Mundial encima. Bien conservado. Muy bien conservado, más que lúcido, y tenemos a este joven extremeño de Montijo, que es, si no me equivoco, ya de la época posterior al general Franco. No digo más, pero nació ya muerto el general Franco, en 1976. Antes de glosar cada uno de sus perfiles y después de señalar que, como habrán visto, tratamos de contraponer trayectorias, perspectivas, ámbitos profesionales diferentes, con la idea de que la diversidad de perspectivas podrá influir en la densidad de lo que aquí salga, quisiera señalar que la temática sobre la cual van a versar es verdaderamente el nudo gordiano, ¿no?, de la construcción europea. ¿En qué medida esta construcción europea es la construcción de un Estado federal o una federación de Estados? A mí, como soy historiador, me gusta empezar recordando que las palabras, que a veces son solo flatus vocis, pero que a veces son la plataforma de acceso a conceptos, tienen historia, y que cuando decimos federal, en todas las lenguas de uso y curso mundial, en inglés, francés, italiano, por supuesto español, portugués, etc., estamos sencillamente viviendo en los tiempos clásicos. Foedus foederis es un término latino del periodo más clásico, el momento en el que ya existía Virgilio y Tácito, nuestro gran historiador, y que Foedus foederis hacía referencia etimológicamente, y aun cuando haya cambiado algo de aquel núcleo semántico, se mantiene, o si ha cambiado, hay que tenerlo en cuenta, por si acaso cuando leemos federal se refiere a otra cosa. Foedus foederis era un término que hacía referencia a un tratado, pacto, acuerdo, registrado por escrito, porque como decían bien los romanos, verba volant, scripta manent, las palabras vuelan, pero lo escrito permanece y dura, y se puede releer y por lo tanto activar lo que alguien que ya no vive ni en el tiempo ni en el espacio escribió en algún momento. Esa palabra tenía que ver con la idea de pacto entre aliados, porque foedus procede a su vez de una raíz indoeuropea. Fíjense ustedes qué descubrimiento histórico para quien dice que no tiene interés la historia. Hemos descubierto que hay una lengua llamada indoeuropea de la cual no quedan textos escritos ni hablantes que nadie haya conocido. Pero sabemos que existió porque las raíces y las desinencias de algunas palabras en griego y en latín, en iranio y en hindú, comparten alguna parte. Lo cual quiere decir, por el principio lógico que sabemos, la fragmentación del latín en distintas lenguas, que el latín, el griego, el iranio y el hindú en algún momento procedieron de una lengua anterior, a la cual solo conocemos por raíces o desinencias y derivaciones. La palabra foedus procede de una raíz que en indoeuropeo está presente en los verbos y en los sustantivos que tienen que ver con la lealtad, con la fidelidad, con el aliado en el que se puede confiar, confiarse. Por lo tanto, un federado era un aliado que ha acordado por escrito permanecer leal en algo que se ha acordado. Me gusta recordarlo porque a veces se dice que muchos de los problemas que tenemos son crisis de confianza. Al remitir inmediatamente a esa palabra,
recordamos que un federado y los confederados son personas que dan la palabra y que hay que fiarse del aliado, y lo son en tanto que mantienen la palabra dada y dejan de serlo cuando incumplen la palabra dada. Este es el origen. Pero en algún momento del 18, y por cierto, Enrique Barón ha escrito recientemente este libro, La era del federalismo, es de menos de hace unos cuantos meses, en el que trata este nuevo término, cuando a partir del 18 empieza a ser un término de uso político activo, sobre todo porque la Revolución Americana, la Ilustración, que es la Ilustración europea, pero trasplantada al otro lado del Atlántico, que es parte de la Europa trasterrada, se llame Nueva Inglaterra, Nueva Holanda, la Nueva España, la Nueva Granada, aquello era la Europa cultural de la época. Bien, pues en aquel contexto, un sector político que promovía la independencia de los Estados Unidos empezó a adoptar el término Federalist, y será incluso un periódico, el de Hamilton, ¿no?, para hacer referencia a un sistema de organización política que prescribía que sobre una población y un territorio esa organización dividiera el poder, según los principios de la Revolución Inglesa, de John Locke, en varios brazos que mutuamente se contrarrestaran para evitar el despotismo. Desde luego legislativo, ejecutivo, judicial. Pero no solo este corte, digamos así, vertical, sino otro corte horizontal, dividir el poder también entre un centro que tendría poderes federales de todos y unas periferias que serían los gobiernos regionales. En el fondo, en torno a estas ideas de dividir el poder territorialmente en lo que era un Estado, pero ahora ya no unitario, sino fragmentado también en sus componentes, fue surgiendo y desarrollándose y aplicándose políticamente la idea de federalismo. El desarrollo posterior de la Constitución americana, probablemente Enrique desarrolla aquí su historia, los atisbos que hay en otros imperios, otras ciudades, otros estados, Suiza, por ejemplo, pero es desde luego el caso de la Revolución Americana la primera que se plantea con claridad ese estadio federal que está a medio camino entre los estados unitarios, sean los que sean, las monarquías absolutas, y una confederación de estados que ha librado la guerra contra el poder metropolitano, porque las 13 colonias crean unos artículos de confederación para luchar juntos contra el enemigo común que presuponen que los estados son distintos, es decir, soberanos, siendo la soberanía, decía Jean Bodin, aquello que los antiguos llamaban majestad, el poder de autodeterminarse sin consulta superior con otra instancia. Bien, pues la soberanía en el plano federal tiene como referentes en los que se va tallando el poder unitario, único, la soberanía de un monarca que podría decir el Estado soy yo, un Luis XIV, o los artículos de confederación, de amigos y aliados fieles en la lucha contra el poder británico. El paso de la confederación a la federación es un paso crucial en el proceso de constitución de los Estados Unidos. Hamilton y los amigos del federalismo, de Federalist, están claramente en esa línea y a partir de ahí, en la historia occidental, la idea del Estado federal se va configurando en torno a estos dos polos. Un Estado centralizado que sí que puede dividir los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, pero manteniendo la unidad del propio Estado, o la confederación, estados que se reúnen ad hoc para alguna empresa en común. En ese contexto aparece la idea de federación. Bien, yo no quiero extenderme absolutamente nada más en esto, excepto para decir que el proceso de construcción europea lleva la semilla de la idea federal más allá de la confederación desde su origen. Ayer Marcelino Oreja nos hizo una exposición, creo que coincidirán conmigo, muy brillante sobre lo que fue el origen de la construcción europea y puso el acento en algunos momentos cruciales. Por ejemplo, mayo de 1948. En mayo de 1948, por cierto, lamento parecer un agente literario, pero este libro de Enrique Barón, Europa, Pasión y Razón, se abre precisamente con el recuerdo de lo que fue la Conferencia de La Haya de mayo del 48. Bien, pues allí se reunieron
representantes de los organismos que pugnaban por una unidad europea que pusiera fin a al menos 3 guerras en 3 generaciones entre franceses y alemanes que fueron incorporando al resto del continente y afectando a todos, fueran vencidos, vencedores o neutrales, como fue el caso de España. Bien, en ese mayo del 48, en una ciudad de La Haya todavía casi destruida porque había sido campo de batalla, Holanda esta vez sí había estado en la Segunda Guerra Mundial, se reunieron los representantes de todos estos organismos, se llamaba Comité Internacional de Coordinación de los Movimientos por la Unidad Europea, y reunió a 750 individuos de distintas organizaciones, algunos muy destacados. En las distintas intervenciones que hubo, quiero señalar algunas que lo tenían bien claro. El doctor Kramer, en nombre de la delegación alemana, en ella estaba Konrad Adenauer, dijo lo siguiente: la unión libre sobre la base del derecho, con espíritu de buena vecindad. Esto remite a los clásicos. Lo que tenemos que hacer aquí es un acuerdo sobre la base del derecho, por lo tanto escrito, y que tiene que mantener relaciones de buena vecindad ateniéndose a lo pactado. No existe medio más eficaz para vencer la muy grande desconfianza actual de la población alemana que el de aplicar el mismo principio a Europa. Federalicemos Alemania, pero federalicemos al mismo tiempo a Europa, y así se demostrará que se trata de un principio general que deriva de las mejores tradiciones europeas y con el que Europa puede construir un porvenir mejor. Esto lo decía el representante alemán escasamente 3 años antes de una derrota total con ocupación de todo el territorio alemán, incluyendo su capital, ocupación y división. Y en esta misma sesión, Paul Ramadier, que había sido presidente del gobierno francés, declaró que a la hora de construir Europa había claramente un fundamento. El fundamento es aquello que soporta lo que se vaya a construir, ¿no? Dice: el fundamento mismo de esta federación europea que deseamos alcanzar es la civilización europea, que puede definirse en una sola palabra: la democracia. Es la libertad política, la soberanía popular, el reconocimiento de los derechos del individuo, en suma, el respeto a la persona humana, objeto de la actividad social y que la sociedad tiene el mandato de salvaguardar. Me ha impresionado que en este mismo momento Clement Attlee, que era ya primer ministro laborista de Gran Bretaña, en la misma línea que su antecesor Winston Churchill, decía algo bien claro: Europa debe federarse o perecer de nuevo. Naturalmente sin nosotros dentro, pero vosotros, los europeos, sí que debéis o federaros o la alternativa es volver otra vez a las andadas. Me parece que esta presencia de la idea federal en el 48 late de alguna manera y está presente como, diría un Max Weber, horizonte regulativo. No es nada que aparezca necesariamente explicitado así en la CECA ni luego en el Tratado de Roma, pero opera como idea motriz que está detrás. Cuando Jean Monnet dice que lo que hay que ir es a esta Europa federal, pero empecemos eliminando los medios para combatir, como si hoy dijéramos poniendo la energía nuclear en manos de todos para que no esté en manos de uno solo, y eso pueda ser un arma mortal, eso está respondiendo a un principio operativo de lograr un fin ulterior a través de un medio mucho más, digamos, pragmático, funcionalista, progresivo, como queramos llamarlo, pero que está presente. Yo tengo la convicción de que el futuro de Europa o es la federación o es el impasse, y en el impasse tenemos muchísimos problemas de desajustes de funcionamiento. Por lo tanto, me congratulo de poder estar hoy en un curso y en una mesa donde abordemos directamente, a lo largo de toda la mañana, qué papel cumple la idea federal, el horizonte federal, en este momento de la construcción europea. Y para tratar esto con mucho mayor conocimiento de causa, en un caso por reflexión y el otro por reflexión y además experiencia, digo que contamos con 2 grandes amigos y protagonistas de esta reflexión y de esta actividad, como son don Enrique Barón Crespo y don
Alfonso Pinilla García. Me suena extraño mencionarlo así porque fue mi alumno hace no tanto tiempo, ¿no? En el caso de Enrique Barón es una personalidad suficientemente conocida, pero quiero recordarles hitos de su vida y su formación y de su carrera política y obra, porque da cuenta de que no se puede hablar gratuita y en términos baladíes de estas cosas, que tienen su trascendencia. Quien acaba abusando de las palabras llega a abusar del concepto, y entonces habrá en el mundo unicornios y el círculo cuadrado será una realidad como esta columna que sostiene este monasterio desde el siglo XIV. Y eso no es posible, no es posible. El principio de realidad se va a imponer a todos en algún momento. Enrique es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y también en Ciencias Empresariales por el ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Se diplomó además en la Escuela Superior de Ciencias Económicas de París y fue durante muchos años, antes de entrar directamente en política, profesor de Estructura Económica de la Universidad Complutense de Madrid, ejerciendo a la par la abogacía en los años 70-77, por tanto en el momento del tardofranquismo, un abogado defensor de derechos humanos en el tramo final de la dictadura. Empieza su trayectoria política pública como diputado del Partido Socialista Obrero Español ya en las elecciones del año 77, las constituyentes, vuelve a renovar el escaño en el 79, en las elecciones del 82 es nombrado ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones en el primer gobierno que preside Felipe González, está en el gobierno hasta el año 85 y en las elecciones del año 86 está en la lista, encabeza la lista del Partido Socialista Obrero Español al Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo debe de tener una de las vidas parlamentarias más longevas que debe haber, ¿no? Porque desde ese año 86, yo he contado hasta el 2009, efectivamente, fue diputado en Europa. No solamente eso, sino que en un momento crucial, y las memorias que tiene sobre este momento, recomiendo que las lean, entre el 89 y el 92 fue el presidente del Parlamento Europeo, es decir, cuando se destruye el muro y empieza a abrirse la posibilidad de qué hacer con ese agujero negro de lo que era el imperio exsoviético en Europa Central y Oriental. Posteriormente es presidente del Grupo Socialista Europeo del 2000 al 2004 y cuando se retira de la vida activa política pasa a ser catedrático Jean Monnet aquí en España durante muchos años. Tiene una obra publicada que en términos de derecho y política directamente omito. Pueden imaginarse que una persona de estas responsabilidades y de esta longevidad política ha escrito muchísimo, pero yo en particular recomiendo, porque me ha gustado mucho, el libro Europa, Pasión y Razón, que recoge algunas de sus intervenciones, discursos, conferencias a lo largo de su periodo en el Parlamento Europeo, las memorias escritas bajo el título Más Europa Unida, es del año 2003, y esta Era del Federalismo, este estudio sobre la idea federal en la historia y en la actualidad que acaba de aparecer. Esto por lo que respecta al veterano y político. Y ahora paso a mi colega joven y del mundo académico. Alfonso es un alumno de la Universidad de Extremadura, que ahora me cabe el honor de decir que es compañero porque es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad. Se licenció en Historia un lejano año 1998, que recuerdo a la perfección por razones familiares, coincidió casi con el nacimiento de mi primera hija, el que ellos fueran la promoción de la que tenía que hacerme cargo. Se hizo doctor en Historia en el año 2003 y se ha especializado en el estudio de la prensa, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en el contexto del tardofranquismo y la transición política. Su tesis doctoral versaba, cito textualmente cómo salió publicada en el año 2007, Información y deformación en la prensa, el caso del atentado a Carrero Blanco. Era un estudio de cómo la prensa española había reflejado los pormenores antes y después del atentado a Carrero Blanco. Sobre la base de este estudio, publicó pocos años después, en el 2008, un estudio de la prensa en la transición. Se titulaba La transición de papel, el atentado contra Carrero Blanco, la legalización del Partido Comunista de España y el 23F a través de la prensa.
Él mantiene la idea de que la prensa construye también la realidad, de que la opinión pública a veces es opinión publicada, no necesariamente pública, y la verdad es que es un libro muy interesante también por los ejercicios metodológicos que utiliza. Ha publicado más recientemente, en el año 2010, un libro sobre el 23F, se titula El laberinto del 23F, lo posible, lo probable y lo imprevisto en la trama del golpe. Y el último libro del que me cabe el honor de mencionar en este caso es Ideología e información, la prensa francesa ante la muerte de Franco, cómo la prensa del país vecino reflejó otra vez antes y después la enfermedad y el post-Quen de la muerte del general Franco. En función de esta formación, y porque últimamente se dirige también a territorios europeístas, hemos creído que podíamos sacar mucho partido de la convergencia de perspectivas de estos dos invitados. Y ya sin más dilación, le cedo la palabra al maestro Enrique Barón para que diserte sobre su temática. Oye, me tienes que dar los arreos.